Buenos días, soy Ivette Díaz Guisado y les doy la bienvenida a OSIL Noticias. En la edición de hoy les contaremos que anoche el Perú recibió el primer lote de vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos para apoyarnos en la lucha contra el COVID-19. Ahora veamos los titulares de hoy miércoles 30 de junio. Anoche llegó el primer lote de los 2 millones de vacunas Pfizer que el gobierno de los Estados Unidos dona al Perú para apoyarnos en la lucha contra el COVID-19. El primer tramo habilitado de la línea 2 del Metro de Lima empezaría a funcionar en menos de 2 meses. Así lo informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González. Miles de cuerpos de víctimas del COVID-19 resurgen de las aguas del Ganges. Habían sido enterrados en las orillas de este río sagrado en la India, pero las inundaciones monzónicas los han devuelto a la superficie. Los 3 principales indicadores del mercado americano cerraron el martes con resultados positivos. En cuanto al mercado local, la bolsa limeña tuvo un avance del más 0.04%. Más información en Philip Markets. Y en deportes, el pesista Marco Rojas se convirtió en el clasificado número 31 para los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así lo dio a conocer el Instituto Peruano del Deporte. Anoche llegó el primer lote de los 2 millones de vacunas Pfizer que el gobierno de los Estados Unidos dona al Perú para apoyarnos en la lucha contra el COVID-19. A ello se agrega la donación de 160 ultra refrigeradores que permiten mantener las vacunas en las temperaturas adecuadas para su utilización. En nombre del Gobierno de Transición y Emergencia, extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de América, especialmente al presidente Joe Biden, por hacer posible un convenio entre el Perú y los Estados Unidos para recibir la donación de 2.100.000 dosis. Estas son de la vacuna Pfizer, que nos servirá para seguir luchando contra la pandemia de la COVID-19. Además, como lo ha destacado la señora embajadora, agradecemos la donación de 160 ultracongeladoras que facilitarán el transporte de las vacunas y nos permitirán además ayudar con otros tipos de vacunas. Hoy recibimos 1.002.000 dosis y el próximo 7 de julio recibiremos 1.000.000 de dosis de vacunas, culminando así la recepción de las vacunas donadas por los Estados Unidos. La llegada de las vacunas Pfizer muestra cómo 2 países amigos como el Perú y los Estados Unidos nos damos la mano. No será la primera ni la última vez. Hay muchos ejemplos en nuestra historia en los que hemos avanzado juntos hasta alcanzar el éxito. Y siempre con transparencia y con la confianza y la fuerza de nuestra palabra y de nuestra amistad. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada del Comercio, que destaca la siguiente noticia. Congreso verá otra moción de censura a mesa directiva. En bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular existirían voces discrepantes y también a favor. FREPAP, Frente Amplio y Partido Morado votarán en bloque en contra. Politólogos remarcan que este intento, a menos de un mes del cambio de gobierno, solo abona al caos y evidencia un afán de protagonismo. Montesinos operó desde su celda con 3 celulares, tituló hoy el diario La República. Según Rejas, el ex asesor lo contactó por su cercanía con Alberto y Kenji Fujimori para desarrollar una campaña de respaldo a la candidata presidencial de Fuerza Popular. Dice que visitó a Montesinos en la base naval del Callao y que los teléfonos estaban identificados como Víctor May, B. Monterola y B. May Luis Torres. Y finalmente Expreso titula, salta la PUS, aumentan indicios de fraude.
Peritos de RENIEC confirman que firmas de miembros de mesa no son compatibles con las de sus DNI, como había denunciado Jenny Vilcatoma. Organismo electoral admite que candidata a vicepresidenta de Perú Libre, Dina Boluarte, trabajó allí del 12 al 19 de abril, en plena segunda vuelta. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, supervisó el inicio del proceso de vacunación de mayores de 56 y 57 años en el cuartel Barbones. Allí declaró respecto a posibles nuevos casos de personas que hayan contraído la variante Delta del coronavirus en Lima. Luego de confirmarse un caso de la variante Delta en Comas, 19 personas permanecen en cuarentena para evitar más contagios. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, no descarta que existan otros casos, por lo que invocó a seguir respetando los protocolos de bioseguridad. Es probable que hayan otros casos también y por eso somos reiterativos en pedir a toda la población que tenga el máximo de cuidado. Aunque la segunda ola está en pleno descenso, no bajemos la guardia. Es por eso que hemos hecho invocación a que no se hagan movilizaciones, que no se hagan concentraciones de personas. Respecto al pedido de Colegio Médico para reforzar la inmunización del personal de salud, dijo que 2 laboratorios ya trabajan en una tercera dosis, la cual ayudaría a enfrentar las nuevas variantes. Este refuerzo debería aplicarse a todos. Una dosis de refuerzo que está en preparación y que ¿qué ventaja tendría? Que es diferente a las dosis que se han venido aplicando porque están elaboradas para confrontar las variantes que vienen surgiendo. El titular de Salud supervisó el inicio del proceso de vacunación en mayores de 56 y 57 años en el cuartel Barbones, donde el proceso se desarrolló con total normalidad. Añadió que con la llegada de más vacunas, el proceso de vacunación seguirá avanzando y se culminaría con el grupo de mayores de 50 años antes de finalizar julio. El primer tramo habilitado de la línea 2 del Metro de Lima, comprendido entre el mercado de Santa Anita y la vía de Evitamiento, empezaría a funcionar en menos de 2 meses. Así lo informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González. Faltan menos de 2 meses para que empiece a funcionar el primer tramo habilitado de la línea 2 del Metro de Lima, comprendido entre el mercado de Santa Anita y la vía de Evitamiento. En el 2020, las obras quedaron paralizadas debido a la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses se lograron importantes avances. Hoy estamos con 52% de lo que es el saneamiento de predios, la entrega de lo que es todas las áreas de ejecución del proyecto entregadas. La obra está cerca del 35% de avance. Uno de los elementos principales de este megaproyecto es la tuneladora que se encarga de perforar la tierra para la implementación de los túneles por donde transitarán los trenes de pasajeros. Esta colosal máquina se empezó a ensamblar en el mes de mayo con miras a trabajar el tramo que va desde la estación San Juan de Dios hacia el Callao. Vemos que ya está a más del 90% de armado y esperemos que en las próximas semanas se culmine y de esta manera avanzar a acabar este túnel, ¿no?, que va a ir desde acá, desde esta estación San Juan de Dios hasta Insurgentes en el Callao. Hoy estamos caminando a un ritmo muy importante que tiene un hito central en el inicio de la tuneladora. Los 5 primeros kilómetros van a ser entregados en el mes de julio, en el próximo mes. Ya eso está casi culminado. Están desarrollándose los temas finales, básicamente vinculados a lo que es toda la parte de las estaciones que se han construido. Y estos deben ponerse en funcionamiento en una marcha blanca en el mes de agosto y luego empezar su funcionamiento y ponerse al servicio del conjunto de la población. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió respetar eventuales victorias de la oposición en los próximos comicios regionales de noviembre, en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea mostraron disposición a revisar sanciones si una negociación lleva a votaciones creíbles. Nicolás Maduro se comprometió a respetar eventuales triunfos electorales de la oposición. De cara a los comicios locales de noviembre, el presidente venezolano dijo el lunes que eliminará la figura de los protectores, creada por el propio mandatario en regiones en las que la oposición había ganado gobernaciones o alcaldías, para restarle atribuciones a los funcionarios electos y entregarlas a miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y las protectoras por estado y municipio para que gobierne el que gane. Gobierne y punto. Bueno, vamos a ver cómo les va. El cambio de postura de Maduro se produce tras la disposición de Estados Unidos y la Unión Europea de revisar sus sanciones políticas y económicas contra Venezuela, si una negociación lleva a votaciones creíbles. Los principales partidos políticos de la oposición boicotearon los comicios presidenciales de 2018 en los que fue reelecto Maduro y los parlamentarios de 2020, al denunciar ambos procesos como fraudulentos. Por ello, varios gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, dada su condición de jefe del parlamento elegido en 2015. Guaidó pidió el mes pasado reactivar negociaciones con el gobierno, a lo que Maduro accedió pero con condiciones como el fin de las sanciones, el reconocimiento de la actual Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y la liberación de fondos estatales bloqueados en el extranjero. Venezuela nos odia, a los venezolanos, a todos. En la India, miles de cuerpos envueltos en telas flotan en las aguas sagradas del río Ganges, un triste recordatorio de la ferocidad del coronavirus en dicho país que en pocas semanas se llevó decenas de miles de vidas. Durante abril y mayo, los cementerios y crematorios indios se vieron desbordados por el alto número de muertes por coronavirus. Por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas del Ganges. Otros optaron por enterrarlos en tumbas apenas excavadas en las orillas arenosas del gran río, sagrado para los hindúes. Con el inicio de las lluvias monzónicas, las inundaciones provocaron fuertes corrientes que arrastraron a los muertos. Algunas personas estaban enterrando los cuerpos aquí causándonos problemas. Tenemos problemas cuando el nivel del agua aumenta en el Ganges y los cuerpos enterrados aquí quedan expuestos y flotan. Luego están los cuervos y los perros que se alimentan de los cadáveres. Algunas personas se han opuesto a esto. Las autoridades de Allahabad, un importante lugar de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh, informaron que cerca de 150 cadáveres que aparecieron en las últimas 3 semanas fueron incinerados. Ahora las piras funerarias se multiplican en las orillas del río, junto a pilas de leña, ante la previsión de que aparezcan más cuerpos para incinerar. Se estima que hasta 600 cadáveres fueron enterrados sumariamente en las orillas del Ganges durante la segunda ola de la pandemia en India. Millones de hindúes llegan tradicionalmente al río para bañarse y lavar sus pecados o para organizar ritos funerarios con la cremación de los muertos. Luego las cenizas se esparcen en las aguas. Una de las preocupaciones es que la presencia de cadáveres afectará aún más al río, uno de los más contaminados del mundo. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. Rusia lanza con éxito una nave de carga a Estación Espacial Internacional. Este martes despegó con éxito la misión rusa Progress 78 sin tripulación con destino a la Estación Espacial Internacional desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Euronews reseña lo siguiente: abrasadoras temperaturas en el oeste de Canadá. La policía de Vancouver relaciona la muerte repentina de 25 personas en solo 24 horas con altas temperaturas que se están registrando y que han llegado a los 47 grados centígrados. La canícula ha provocado la suspensión de clases y cuantiosas pérdidas en cultivos como la frambuesa. Hoy, en Punto de Vista, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey hace un análisis sobre la figura del Papa Francisco y el Vaticano en el sistema internacional contemporáneo. Ayer el mundo entero ha celebrado el Día de San Pedro y San Pablo, el Día del Papa. Desde una perspectiva religiosa, el Papa es el jefe de la Iglesia, del cristianismo y del catolicismo, luego convertido en 2000 años de una experiencia trascendente para la sociedad internacional, fundamentalmente de Occidente.
Pero el Papa, el sumo pontífice, el vicario de Cristo, es también el jefe del Estado del Vaticano. Y como tal comporta una personería internacional, personifica al Vaticano, que es un sujeto del derecho internacional y que comporta evidentemente una acción internacional. La figura del Papa desde el derecho internacional, estableciendo relaciones con otros estados, ha sido siempre permanente, eficaz y efectiva. Por el Concilio de Nicea, luego el Concilio de Trento, y quizás el Concilio Vaticano II y otros más que han habido en la historia de la Iglesia, los papas han reunido a los grandes pensadores de la Iglesia, a los cardenales o purpurados y a los obispos y arzobispos para ver los grandes problemas que ha atravesado la sociedad internacional desde una perspectiva de construcción religiosa a través de los años. Gran parte del magisterio de la Iglesia se ha construido sobre la base primero del Evangelio de Jesús de Nazaret, pero también sobre la base de las instituciones importantísimas creadas a lo largo de la historia del Vaticano y de la Iglesia. En definitiva, el Santo Padre, y en este caso Francisco, que lleva adelante las riendas de la Iglesia Católica, tiene un enorme volumen en la política internacional, con sus actuaciones, con sus actos de peregrinaje, pero con su voz y la moral internacional que supone la figura de un sumo pontífice. La diplomacia vaticana, que recordamos ayer en la figura del Santo Padre, pues la diplomacia vaticana ha sido y sigue siendo eficaz, importante en muchas determinaciones de paz, de tranquilidad entre estados cuando han tenido fases conflictuales. Lo último y más reciente que recuerda el sistema internacional ha sido la importante participación de la diplomacia vaticana para el acercamiento y la normalización de las relaciones de misiones diplomáticas en cada uno de los dos estados, es decir, Estados Unidos y Cuba, uno de los más grandes e importantes procesos de cómo la presencia vaticana está inserta en la política internacional del sistema contemporáneo. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el martes con resultados positivos. En cuanto al mercado local, la bolsa limeña tuvo un avance del más 0.04%, explicado principalmente por el sector industrial. Más información al respecto en Philap Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Bienvenidos a Philap Markets. Los tres principales indicadores del mercado americano cerraron el martes con resultados positivos. El Standard & Poor's 500 subió más 0.03%, más 1.19 puntos básicos. El Dow Jones subió más 0.03%, más 9.02 puntos básicos. Y el Nasdaq subió más 0.19%, más 27.83 puntos básicos. Los sectores del Standard & Poor's 500 que más subieron fueron tecnología de la información y productos de consumo no básico, con retornos positivos de 1.27% y 0.62% respectivamente. Dichos sectores fueron impulsados principalmente por empresas de equipo tecnológico y maquinarias, más 1%, y bienes de consumo duradero, más 1.48%. Dentro de las acciones que componen el Standard & Poor's 500, el valor con el mejor retorno de la jornada fue Apple Inc., empresa de equipo de ordenadores personales y comunicación móvil. La empresa reportó resultados en 24.5% por encima del esperado. La acción cerró en $136.33, subiendo 1.15% respecto al cierre del día anterior. Hay dos factores que pueden estar influyendo en el comportamiento de los inversionistas. Por un lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años podrían alcanzar un máximo cíclico de 2.32% en el 2022, debido a renovado impulso económico y señales de la Reserva Federal de una reducción gradual de compra de activos financieros. Mientras que por otro lado, el repunte del precio de las materias primas se estancó hace unas semanas, cuando los fondos de cobertura y los productores de petróleo comenzaron a liquidar sus posiciones largas. Vencer al COVID no es solo un imperativo social, sino que también es importante desde la perspectiva de los inversionistas.
Según los rankings de resiliencia ante el COVID de Bloomberg, así como el rendimiento de la renta variable y del mercado cambiario, los rendimientos positivos fueron más probables en los países donde la enfermedad estuvo bajo control. En cuanto al mercado local, la bolsa de aluminio tuvo un avance del 0.04%, más 20.27 puntos básicos, explicado principalmente por el sector industrial. El precio de la acción de la compañía Ferreiro Cor Sociedad Anónima Abierta subió más 9.22% al cierre de la jornada. El tipo de cambio venta en el mercado paralelo cerró en 3.8855 soles por dólar, cayendo menos 2.12% respecto al cierre de lunes. Estas han sido las noticias por el día de hoy en Filat Market. Gracias por acompañarnos. Veamos a continuación las notas deportivas del día. Falsa alarma. Luego de jugar y salir lesionado en el último partido con Perú, Alexander Callens solo sufrió una contractura y no será baja para los cuartos de final de la Copa América. El técnico Ricardo Gareca sí podrá utilizar al defensa del New York City en el próximo partido contra Paraguay. En los octavos de final de la Eurocopa, luego de ir al tiempo extra, de manera agónica Ucrania venció 2-1 a Suecia y clasificó a la siguiente ronda. Mientras tanto, con goles de Raheem Sterling y Harry Kane, Inglaterra venció 2-0 a Alemania en el estadio de Wembley y confirmó su presencia en los cuartos de final, donde jugará nada más y nada menos que contra Ucrania. Marco Rojas se convirtió en el clasificado número 31 para los próximos Juegos Olímpicos. El Instituto Peruano del Deporte dio a conocer que nuestro pesista ganó un cupo para competir en Tokio 2020. Con la clasificación de Rojas en levantamiento de pesas, Perú refuerza su delegación más grande para unos Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 84, donde llegó a presentar a 35 atletas en 10 deportes. Y así culmina la presente edición de UCIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Nos vemos mañana.